los tiempos. Entonces nosotros aquí sabemos, ¿verdad?, lo que sucedió en los días de Noé, ¿verdad? Que casarse no es que sea malo, hermano. Sabemos, ¿verdad?, el paso que dio el hermano importante, los alegramos todos. Mirar lo que es un mandamiento que Dios manda, ¿verdad? Para así seguir y hacer las cosas bien como Dios manda, ¿verdad? Pero lo que vemos aquí, ¿verdad?, en esta lectura es que la gente estaba haciendo las cosas a su voluntad. No las estaba haciendo conforme a la palabra de Dios, ¿verdad? Estaban haciendo, decir, fiestas desordenadas o las hacían, digamos, vamos a decir así, vamos a tomar el ejemplo, como esta hora que estamos nosotros aquí, ¿verdad? Esta hora vamos a hacer la fiesta y no tenemos tiempo de ir a la iglesia, ¿verdad? Un ejemplo así. Por eso Dios lo vio malo lo que ellos estaban haciendo. O decir, plantar tampoco, ¿verdad? Vender tampoco, ¿verdad? Por tal que vendamos lo que sea de nosotros, ¿verdad? Que no lo hurtemos, ¿verdad? Tampoco es malo, ¿verdad? Pero para toda cosa dice la Biblia que hay tiempo, ¿verdad? Tiempo de llorar, de todo, de dormir, de todo tenemos tiempo, ¿verdad? Todo tiene que ser a su tiempo y menos descuidando la palabra de Dios. El mensaje de Dios, que tenemos que estar allí porque es necesario, porque por eso Dios los hizo con un propósito, ¿verdad? Para que ensaltemos su nombre y bendizamos su nombre, ¿verdad? ¡Gloria a Dios! Entonces quiero hablar de entender los tiempos. Vemos, ¿verdad?, cómo las leyes ahora están cambiando, ¿verdad? Aprobando leyes contra la palabra de Dios, ¿verdad? Cosas que se ven, que viene uno y piensa y dice, y entre 5 años, 10 años, entre 20 años, ¿cómo irá a estar este mundo? De perdido, ¿verdad? Y las leyes aprobando leyes más a contra de Dios. Y saben que cuando las cosas se hacen en contra de Dios, también Dios se vuelve en contra de la humanidad. Eso es así, ¿no? Nosotros lo tenemos que entender. Y tenemos que entender los tiempos, ¿verdad? Porque esta gente no entendió los tiempos. Ellos se fueron a los afanes del mundo, como pasa ahorita, ¿verdad? Entonces lo que nosotros vemos, podemos dar una miradita a las noticias, pero no pegarlos allí tampoco, ¿verdad? Para mirar cómo está el tiempo, ¿verdad? Entonces el tiempo está ya como en esos días. La gente fría, no quiere buscar de Dios en vista, agarran un tratado de mala gana, como quien dice, aquí andan estos otra vez, dando tratados, ¿verdad? Y se nota el desánimo de la gente, el desagrado, y el que puede lo puede rodear a uno, lo rodea y se va por otro lado. Pero que Dios tenga misericordia, pues también así éramos nosotros, ¿verdad? Yo algunas veces también rodeé, ¿verdad? Soy claro en decir, ya viene ese y me va a hablar de Dios, mejor me voy aquí, ¿verdad? Entonces cuando uno ve eso, uno tiene que acordarse también que uno era así, ¿verdad? Pero también vemos cómo la gente está fría, ¿verdad? Y no distingue los tiempos, no ve los tiempos como están, ¿verdad? Cuanto más esas leyes están aprobando en contra de Dios, cuando vemos la humanidad también, que no hay respeto, los jóvenes ya no tienen respeto, ahora el niño manda al papá, el papá dice, perdón, el niño decide qué se va a poner, qué va a comprar o qué va a comer. A corta edad, ¿verdad? Ya los papás están perdiendo la autoridad, ¿verdad? Entonces uno ve eso, uno ve que la venida de Dios está cerca, ¿verdad? Que ya Dios va a venir a recoger su iglesia. Y si nosotros no distinguimos los tiempos, pues vamos a quedar como en ese tiempo. Y aunque estemos en la iglesia, pues tenemos que acordarlo. Que la palabra dice, no todo el que me diga Señor, Señor, entrará al reino de los cielos. Sino todo aquel, dice, que haga la voluntad de mi Padre que esté en los cielos. ¿Y cuál es la voluntad? Buscarle a Él, reunirlos todos los días, ser sabios, entender el tiempo, como estoy diciendo. Que cada cosa que están aprobando es que Dios ya viene. Dios los está hablando que Él ya viene por una iglesia. Él los está hablando y nosotros no echamos de ver. Pero vamos a decir nosotros, ¿verdad? La gente afuera no ha reconocido. El corazón de ellos está duro. Porque la misma palabra dice en Mateo 24:12, ¿verdad? Por causa de la maldad, el amor de muchos se enfriará. Ellos están fríos. ¿Y qué necesitan esos brillos? Que el que ha entendido, que le vaya a hablar, ¿verdad? Que le diga, Cristo viene, Cristo levanta, Cristo sana, Cristo te ama, ¿verdad? Pero mostrarlo con hechos y también, como se han dicho aquí en muchas
prédicas, mostrarlo nosotros con nuestro testimonio, ¿verdad? Ser diferentes nosotros que los demás, no solo por la ropa, porque esta ropa tampoco los va a salvar. Así los vamos a ir con todas ropas y no los ponemos, bueno, decimos nosotros pilas, ¿verdad? Como decir, listos, ¿verdad? Así con todo el traje que andamos los vamos a ir, ¿verdad? Así que nosotros tenemos que dar testimonio afuera, nuestra forma de vestir y actuar, y adentro nuestro corazón, porque el Señor le dijo también a los fariseos, ¿verdad?, que limpiaban lo de afuera del vaso y más lo de adentro era como un sepulcro blanqueado, ¿verdad? Es decir, que estaban sucios, ¿verdad?, llenos de pecado, ¿verdad? Entonces nosotros con el testimonio tenemos que dar ejemplo a los que están afuera, ¿verdad? Que miren el cambio en nosotros, que si un día los miraron perdidos en la calle borrachos, que ya no los miren borrachos otra vez. Luchar nosotros por eso todos los días, acordarlos de dónde Dios los ha sacado, y no tenemos que andar nosotros jugando con eso, ¿no? Que yo soy valiente, que Dios está conmigo, yo puedo ir a un lugar donde hay bebidas o donde hay borrachos. No, nosotros no tenemos que jugar tampoco, porque estamos en la carne, somos débiles. Dice la Biblia que este cuerpo es necesario que sea transformado en un abrir y cerrar de ojos, dice la Biblia, que esto corruptible sea vestido de incorruptible, dice la palabra, ¿verdad? En Corintios 15:52, ¿verdad? Entonces nosotros no tenemos que tampoco ser descuidados. Nosotros bien sabemos, y el enemigo más lo sabe, en qué parte nosotros somos débiles, que con lo que nosotros luchamos a diario, cada día, ¿verdad? Y si vemos, nosotros volvemos otra vez a esos tiempos que dice la Biblia, como los tiempos de Noé. Acordémonos que en ese tiempo no tenían un teléfono avanzado, ¿verdad? Pero aún así el pecado estaba exagerado, que dice que subió hasta Dios, ¿verdad? Y Dios dice que se arrepintió hasta de haber hecho al hombre, ¿verdad? Y ahora nosotros, el peor enemigo de nosotros es el teléfono. Y aunque nosotros no lo queramos reconocer, pero es así. Si nosotros los descuidamos, el mismo teléfono los tiene apartados de la gracia de Dios. Que por estar viendo el teléfono no leemos la Biblia. Esa es la realidad de las cosas. Hay que hablar las cosas tal como son. Entonces nosotros tenemos que estar luchando con esas cosas y con el propio cuerpo de nosotros. Que ese es el peor enemigo de nosotros, es ese, el cuerpo. Porque este ya trae el ADN desde la caída de Adán. Ya nosotros venimos ya con ese pecado, que ya este cuerpo nomás las cosas malas los pide, solo lo malo, porque la palabra lo dice, yo lo he leído, que Dios miraba que el hombre, sus pensamientos eran de continuo y continuo, la maldad, dice, ¿verdad? Fue cuando dice que se arrepintió de haber hecho al hombre, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que estar luchando con eso todos los días, a diario, cada día. Que Dios los ayude primeramente, porque sin Él no podemos. Darle gracias cada día, que donde andamos los guarde también, porque acordémoslo que por la pura misericordia de Dios nosotros regresamos. Usted va por la calle, a veces se ven accidentes tremendos y uno dice gracias a Dios yo llegué, y en ocasiones tal vez ni los acordamos de darle gracias a Dios, ¿verdad? Pero si al rato los acordamos, le tenemos que pedir perdón a Dios. Señor, perdóname que no te di gracias, que llegué bien, ¿verdad? Siempre nosotros algo que se nos olvidó lo tenemos que hacer. Darle gracias a Dios cada día, ¿verdad? Porque imagínese un accidente y si no estamos bien, vamos a despertar allá donde todos queremos ir, ¿verdad? Pero lastimosamente la misma palabra dice que no hemos hecho lo bueno, es el lugar que los espera. Porque solo son dos caminos. La palabra es así clara, ¿verdad? Es como un martillo, dice la palabra, ¿verdad? Y como espada que penetra, ¿verdad? Hasta los huesos, hasta los tuétanos. Pero que nosotros lo logremos a entender, que cómo es que Dios los habla, ¿verdad? Pero yo quería hablar de esto, de los tiempos, que nosotros no estamos entendiendo los tiempos. La misma iglesia, nosotros no estamos entendiendo los tiempos. Oímos los mensajes y los pasa, y se cumple la palabra donde dice que somos oidores olvidadizos, dice la palabra. Eso es lo que somos en ocasiones, de verdad. Porque si no queremos venir a la iglesia, a veces ponemos un achaque, pero pequeño a veces, ¿verdad?
Y tal vez no es que estemos tanto de que estamos muriéndolos ya, ¿verdad? Pero no queremos venir. Voy a poner queja que estoy mal, ¿verdad? Y ya no venimos. Y no es que sea para tanto, ¿verdad? Tenemos fuerza de ir, pero lo dejamos dominar del cuerpo. Entonces lo que tenemos que hacer es que pedirle a Dios y decirle sujeto el cuerpo en tu nombre, Jesucristo de Nazaret, porque Él dice que no nos ha dado un espíritu de cobardía, ¿verdad? Sino de dominio propio, dice la palabra. Entonces, de dominio propio es que nosotros tenemos que tomar la decisión. Nosotros no tenemos que estar allí con quejaderas, que me pasó esto. Y como decía la pastora, más nosotros los hombres, ¿verdad? Cuando nos enfermamos, ni quiera Dios, es que somos más quejosos que para qué, ¿verdad? Nada, una cosita, nada ya los tiene ahí, con la cabeza envuelta, ¿verdad? Que no los enfermemos, somos ruines. De verdad somos así, es la verdad. La verdad es así, hermanos. Entonces nosotros tenemos que, como dije, darle gracias a Dios siempre por todas las cosas, pidiéndole sabiduría al Señor cada día, que seamos también primeramente humildes, cuando tengamos la oportunidad de hablarle a otra persona, hablarle de Dios. Si los rechaza, que eso que nosotros no voy a decir esta palabra, no los importa, oiga feo, ¿verdad? No hay otra palabra adecuada en el momento, pero que eso a nosotros, que no los quite el ánimo, que por eso me rechazó, yo ya no le voy a hablar. No, nosotros tenemos que decir, porque la palabra dice que vamos a ser rechazados haciendo lo malo y aún así estamos conscientes a soportarlo. Y ya por una causa que es por el Evangelio, nosotros tenemos que estar dispuestos a que los maltraten, que otra cosa que los insulten. Pero tenemos que acordarnos que ya Dios lo insultaron antes, ¿verdad? Y le hicieron cosas peores, que murió como el más criminal, y Él no se merecía eso, pero lo hizo por darle vida a nosotros. Y eso también todo aquel que no entiende y pasa sobre la sangre de Jesús, un día la va a pagar, la Biblia dice. Porque no ve reconocer el sacrificio que Dios hizo por nosotros, por darle vida al hombre, pero al hombre no le importa. Él lo pasa por alto. Él piensa que es una fábula, una mentira, que Dios viene y no viene. Ya días están diciendo que Dios viene y no ha venido, y empiezan a decir no, que los pentecostales son unos mentirosos, y Dios no ha venido por estarlo esperando a Él que se arrepiente, y Él no entiende, porque no sabe distinguir los tiempos. Imagínense si Dios no hubiera venido y nosotros hubiéramos andado todavía borrachos en la calle. ¿A dónde lo hubiéramos quedado? Entonces Dios, por algo, Dios no ha venido todavía, ¿verdad? Y también dice la palabra que un día para Él son como 1000 años, 2 días como 1000 años. Nosotros no sabemos exacto cuándo va a venir, pero conforme el mundo se mueve, la gente se mueve, la humanidad, eso los hace decir que Dios ya va a venir, que Dios pronto va a venir por su iglesia, y va a venir, dice la palabra, como ladrón en la noche, ¿verdad? Pero eso él usó eso como un ejemplo, porque Él no es un ladrón. Él va a venir por los suyos, los que no son suyos Él los va a dejar. Lastimosamente lo que no es de Él no se lo va a llevar. Se va a llevar todo aquel que le sigue, aquel que lucha cada día por tratar de hacer lo bueno, de dejar el mundo. Por eso es lo que Él va a venir. No va a venir por todos como lo popular que se oye, ¿verdad? Todos somos hijos de Dios, una gran mentira. Ha levantado el enemigo para engañar a la humanidad. Todos somos hijos de Dios. Y la gente, si usted le dice así, se enoja. Yo ya he hablado eso con la gente. No, todos somos hijos de Dios. Y yo les trato de explicar. Escúcheme. Y yo no es que yo le quiera decir que no es así como usted dice. Crianza de Dios que somos, porque Él los hizo, dice la palabra. Pero hijo es aquel que reconoce que es pecador y viene y le pide perdón, ¿verdad? Y de ahí para allá empieza a dar pasos como los niños cuando empiezan a caminar, ¿verdad? Ya en el Evangelio, ese es que es hijo, el que se guarda también, el que no es de boca, como dijo el profeta Isaías, que este pueblo solo de labios me honra y el corazón está lejos de mí, ¿verdad? Ese es el que es el hijo, pero hijos no somos todos, y la humanidad se ha dejado creer esa mentira. Y dice que son hijos todos.
Pero nosotros, por la gracia de Dios, hemos entendido que no es así. Gracias a Dios, y clamamos por las personas que no han entendido, que ellos un día van a entender cómo son las cosas, ¿verdad? Yo escuché hace como unos 2 días que alguien estaba diciendo que es que nosotros no entendemos el Evangelio tal como es. Dice, pero que no los oiga, dice, porque si él escucha, piensa que es que hablamos de él. Y dice, y ellos no es que no entienden, que no quieren entender él. Entonces viene uno y dice, pero ya esta gente, pero quien no ha entendido es él, no soy yo, ¿verdad? Pero uno no tampoco va a ser contienda por eso. Lo que le queda a uno es decir, Señor, Espíritu Santo, dale a entender a esta persona que no es como él entiende, porque cuando pueden hacen su fiestecita y hacen lo que quieren y dicen que le están sirviendo a Dios tal como es, solo porque se creen que son católicos, ¿verdad? Pero nosotros sabemos que no es así, que no es así, ¿verdad? Que es como tal. Nosotros no es que no creamos como es el Evangelio, nosotros creemos tal como es el Evangelio, como tiene que ser. Nosotros los tenemos que apartar, porque acordémonos que hay un rey, ¿verdad? El rey Ezequías, como que es, si no me equivoco, que dice que quemó toditos los lugares, todos los altares que había, donde le hacían sacrificio. De allí la descendencia del arbolito en Navidad, ¿verdad? Allí dice que hacían incienso, quemaban sacrificio al pie de los árboles, y él los quitó toditos, ¿verdad? Entonces nosotros no hacemos todas esas cosas porque la Biblia dice que no las tenemos que hacer. Nosotros tenemos que ser apartados del mundo, ¿verdad? Como dice la palabra, el que ama este mundo no es digno de mí, dijo el Señor, ¿verdad? En Juan, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que vivir apartados de todas las cosas, de todo lo que el mundo ofrece. Nosotros tenemos que vivir apartados, ¿verdad? Entonces cuando ellos empiezan a decir que ya que nosotros que somos diferentes y que nosotros no creemos como es el Evangelio, que nosotros lo creemos diferente, o que somos unos fanáticos, y empiezan a decir cosas afuera de sí, ¿verdad? Pero en ocasión nosotros tenemos que también discernir que también es el enemigo hablando por medio de ellos, ¿verdad? Y nosotros lo que nos queda es orarle al Señor, clamarle a Dios por esas personas, porque hay unos que están tan aferrados que uno dice, Dios mío, pero ¿cómo esta persona va a cambiar? Si es que está tan atado a los ídolos, ¿verdad? Las cosas, ¿verdad? Ellos sí de verdad están a los ídolos. Nosotros adentro de la iglesia son diferentes, ¿verdad? Nosotros, porque ídolo no, o sea, idólatra no es solo el que adora una imagen. Idólatra es todo lo que le quita el primer lugar a Dios. Ese es un ídolo. Puede ser en ocasiones el hijo, la esposa, el dinero, tanta cosa, ¿verdad? Que nos puede quitar el primer lugar de Dios, ¿verdad? Primero tiene que ser Dios y después, como dice la palabra, ¿verdad? Que todas las cosas vienen por añadidura. Primero Dios dice, y su justicia, y todas las cosas vendrán por añadidura, ¿verdad? Ese es el Evangelio que nosotros tenemos que creer. Estemos en la situación que estemos, pero tu palabra dice que tú no los desampararás. Tú no dejarás a tus hijos que no tengan ni un bocado de pan, dice la palabra. Tus hijos, tu simiente no mendigará pan, dice. Entonces, quiere decir que Él va a tener cuidado de nosotros, pero cuando es también que por alguna circunstancia no tenemos trabajo, ¿verdad? No es que tampoco no vamos a trabajar, ¿verdad? Como dijo Pablo, que no trabaje, que no coma, ¿verdad? Es por cualquier cosa, Dios siempre va a tener cuidado de nosotros, ¿verdad? Porque lo que Él habló, se va a cumplir. Entonces nosotros tenemos que estar en eso, y como digo, vuelvo primero, saber distinguir los tiempos. Primeramente nosotros, la iglesia, porque sabemos que los de allá afuera no entienden, de todas maneras, no entienden. A ellos los va a sorprender ese día, ¿verdad? Pero que también a nosotros, ya estando en la iglesia, que no los vaya a sorprender, ¿verdad? Que no los vaya a pasar eso, que cuando ellos querían entrar a el arca, ya no pudieron, ¿verdad? Se cerró la puerta, porque lo que Dios cierra nadie lo abre, dice la palabra, ¿verdad? Entonces que nosotros que estamos adentro, que ya hemos reconocido, que ya le hemos recibido al Señor, que no nos vaya a pasar eso, ¿verdad? Clamándole constante a Dios cada día. Dios, dame fuerza,
Dame entendimiento, ayúdame para poder solucionar mis problemas. Que yo mire los problemas diferentes. Dame ánimo, como dicen los apóstoles. Aumentalos la fe. Cosas así que nosotros le podemos pedir a Dios, porque Él dice que lo que nosotros le pidamos, Él le pidará al Padre y lo dará, ¿verdad? Y será hecho. Y si creyendo dice que lo pedimos, será hecho, ¿verdad? Entonces nosotros, y también no dudar nosotros de la salvación, porque tal vez hemos hecho cosas, alguna cosa, y se nos viene a la mente el enemigo, ¿verdad? Mandando los dardos, recordándolo, diciendo: hiciste esto, tú no te mereces la salvación. Entonces tenemos que decir: Satanás mentiroso, pero la palabra dice que tú no hay pecado que no perdones. Dice que pueden ser rojos como sean, dice que los hace como blanca lana, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar plenamente seguros también, como dice Hebreos 11, ¿verdad? La certeza de lo que no se ve, que es Jesucristo de Nazaret, que no lo vemos, pero que lo sintamos en nuestro corazón, que creamos nosotros que Él está aquí con nosotros, porque los ojos espirituales de nosotros no son abiertos, no podemos ver, pero dice que donde están sus hijos, allí hay ángeles, ¿verdad? Y si lo podemos ver, ¿verdad? En el profeta, ¿verdad? Cuando le dijo: ábrele los ojos, ¿verdad? Lo leímos el otro día, ¿verdad? Al criado, ¿verdad? Para que vea, ¿verdad? Y dice que había un cerco más grande de caballo de fuego, ¿verdad? Entonces allí nos damos cuenta, ¿verdad? Que donde está un hijo de Dios, allí hay protección, ¿verdad? Allí está, pero tenemos que nosotros creer plenamente que es así, en nuestro corazón, luchar diario que nos cueste, que no vengamos a la iglesia por un costumbre, no porque se llegó el día voy a ir, o que el pastor me mandó un texto y yo voy a ir por compromiso, no. Es porque nosotros necesitamos de Dios y enamorarlo de Dios cada día. Decirle: Dios, necesito enamorarme de ti cada día. Dame fe cada día, Señor. Dominio, Dios bendito, de este cuerpo, porque si nosotros no tenemos dominio de este cuerpo, lo va a llevar a la maldad cada día, porque este los pide lo malo todos los días. Nosotros tenemos que luchar con esto todos los días. Así es que nosotros, los que estamos adentro, hermanos, que ya hemos creído, que no los vaya a sorprender ese día, ¿verdad? Que Dios no los vaya a decir: no los conozco, ¿verdad? Porque dice en ese pasaje de la Biblia que le está hablando a la gente que aún hizo milagros, ¿verdad? Hicimos milagros en tu nombre, expulsamos demonios en tu nombre. Dice que le van a decir, ¿verdad? Pero Él va a decir: no los conozco. Entonces quiere decir que ellos sí anduvieron en el Evangelio y Dios sí los usó, porque tenían autoridad para que expulsaron demonios. No es que usted solo va a llegar y va a decir como aquellos hombres que oraron por los endemoniados. Ya han leído esa parte. Y dice que pudieron más los demonios, huyeron desnudos, dice. Conocemos un tal Jesús y un tal Pablo, pero ustedes no los conocemos, ¿verdad? Entonces quiere decir que esos hombres que mientan la Biblia, allí sí tenían autoridad, ¿verdad? Para poder hacer eso, pero aún así dice Dios que les va a decir que no los conoce. Puede ser porque se descuidaron, ¿verdad? Como dice Ezequiel, ¿verdad? Que ya lo que hicimos atrás ya no va a ser contado en memoria, ¿verdad? Se apartaron de la gracia de Dios, ¿verdad? O jugaron con la gracia, que es otra cosa, jugar con la gracia, ¿verdad? Pedirle a Dios cada día, ¿verdad? Que no juguemos con la gracia del Señor, pues no, porque Dios es misericordioso, porque es cierto que Él dice que los perdona, ¿verdad? Que un corazón contrito y humillado no lo desprecie, no lo echa afuera, dice la palabra. Es cierto, ¿verdad? Pero puede haber momentos, ¿verdad?, que los rechace, como rechazó al rey Saúl, ¿verdad? Y rechazó también al que cambió ¿cómo es que se llamaba? Esaú, ¿verdad? El hermano de Jacob, que vendió eso, por un plato de frijoles, lentejas. Para nosotros es un plato de frijoles, ¿verdad? Y dice que lloró con amargo dolor, ¿verdad? Pero Dios no lo escuchó. Entonces que no nos vaya a pasar a nosotros eso, ¿verdad? Nosotros tenemos que estar precavidos, hermanos, cada día, ¿verdad? Primeramente yo que les estoy hablando aquí, porque todo esto que yo hablo, esto un día me va a hacer contra mí, pero tú te paraste adelante a decir tantas cosas y no cumpliste. Tú querías que los hermanos lo hicieran y tú no lo hacías, pero tanto
Esta palabra primeramente yo tengo que tomar mi parte, ¿verdad? Y ustedes escucharla y tomar la parte, ¿verdad? Lo que los toca a cada uno, ¿verdad? Y que somos poquitos, imagínense, y si ya los poquitos no queremos venir, vamos a ver dos aquí. Tenemos que ser de verdad, poquitos de verdad, algo que los pastores dicen, ¿verdad? Que nosotros tenemos que estar orando por otras personas, no ellos por nosotros, porque también ellos tienen que orar por nosotros, ¿verdad? Como iglesia es una responsabilidad, ¿verdad? Pero lo que ellos tratan de decir es que nosotros ya tenemos que estar firmes, ya no tenemos que estar dando pasos, ¿verdad? No, que ya tenemos que correr, ¿verdad? No sé si me entienden lo que les quiero decir, ¿verdad? Ya comer del alimento, ¿verdad? Sólido, ¿verdad? No la leche que toma el niño, ¿verdad? Ya la palabra ya con rectitud, con verdad, ¿verdad? Con autoridad, ¿verdad? Hablarla, ya no tenemos que estar ahí empezando a dar pasitos, ¿verdad? Imagínense cómo estamos y desanimados, ¿verdad? Y también cuando los llaman a hacer algo, estar dispuestos nosotros, la circunstancia que sea, estar dispuestos. Si llegamos de trabajar y cansados, pero tenemos que venir, que Dios nos va a dar fuerza y estando aquí, porque ese es el Evangelio. El Evangelio es lindo, ¿verdad? Pero es un trabajo, es un sacrificio, porque no es que ya el trabajo de decir Dios lo hizo ya en la cruz, en ese sacrificio. Dios ya lo hizo en esa muerte de dolor, ¿verdad? Que nos dio vida y vida en abundancia, dice la palabra, como el texto que leí el pastor, que es pan de vida, ¿verdad? Que vino del cielo para darnos vida a nosotros, a la humanidad, los que estábamos perdidos, ¿verdad? Él a rescatarlos de este mundo de pecado. Pero no quiere decir que nosotros por eso nos vamos a quedar de brazos cruzados, esperando, ¿verdad? No, nosotros tenemos que hacerlo de nosotros, porque Dios los va a demandar un día por nuestros hijos. Yo a veces me preocupo, digo yo, mis hijos allá, a ver qué harán, y yo no miro, y yo aquí yo solito, y Dios me va a decir un día, ¿por qué no les predicaste? ¿Por qué no les hablaste? ¿Verdad? No crea, yo me preocupo. Todo eso Dios lo va a demandar a nosotros, ¿verdad? Y el testimonio que demos también. No tenemos que hacer tropiezos también nosotros. Nosotros, cuando nos vaya a pasar algo, nosotros tenemos que tener la Biblia en mente, ¿verdad? Cuando nosotros vayamos a hacer tropiezos de una persona, acordémonos del texto que dice: a uno que me haga tropezar uno de estos pequeñitos, mejor le fuere, dice, que se le atara una piedra de molino y le fuere lanzado al fondo del mar, ¿verdad? Esos textos tienen que estar con nosotros, para nosotros no servir de tropiezo a otra persona, ¿verdad? Con nosotros mismos, ¿verdad? Porque dice que si destruimos este cuerpo, también nos va a destruir. Tantas maneras que Dios los habla, pero nosotros somos duros de corazón, no entendemos, porque el ser humano es así. Y si algo la palabra está, ya uno ya piensa que tal vez no es para uno, ¿verdad? No es para el hermano, no es para el que está afuera, no. El que está afuera no está escuchando. Es para usted que está aquí adentro, y para mí. Para eso es el mensaje que Dios nos habla. De diferentes maneras, y gracias a Dios aquí se oyen mensajes de diferentes maneras, ¿verdad? De la Biblia, el Nuevo Testamento, el del Antiguo Testamento, los primeros libros de Moisés. ¿Qué no podemos escuchar? Dios nos da palabra de todo el menú, como se dice, ¿verdad? Que si nosotros vamos afuera, ¿verdad? A comer, ¿verdad? Que no vamos a ir a comprar la comida más ruina, ¿no? Nosotros escogemos esta, la que me gusta a mí, esta. Entonces lo mismo cuando vengamos aquí a la iglesia. Entonces, tenemos que venir dispuestos al mensaje, ¿verdad? Sólido, que los hable cada uno de nosotros. Es decir, lo mejor, como lo mejor que buscamos cuando podemos comprarlo, ¿verdad? Porque no vamos a decir que lo buscamos todos los días por dinero, ¿verdad? Pero cuando tenemos oportunidad buscamos lo mejor, ¿verdad? Entonces así es necesario nosotros buscar lo mejor adentro de la iglesia. La palabra, la iglesia somos nosotros, ¿verdad? Eso todito lo sabemos, ¿verdad? Es un lugar de oración, como dijo el Señor. Pero que nosotros vengamos dispuestos a escuchar esa palabra sólida para nosotros. Un alimento de nuestra alma, de nuestro cuerpo, de lo espiritual, clamando a Dios cada día, que nos abra los ojos, ¿verdad? Los ojos carnales, y que los dé ojos espirituales, una mente limpia, amarlos como hermanos, unos a otros, que orar unos por otros, como dice el mandamiento, ¿verdad?
Amar a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Quiere decir que amar uno al otro como uno mismo, ¿verdad? Porque solamente que uno ande mal de la mente es que se puede hacer daño uno solo, ¿verdad? Pero si uno anda bien, no. Uno solo no se hace daño, ¿verdad? Entonces así mismo uno tiene que querer al hermano, y aún al que no es hermano lo tiene que amar también. En las calles, ¿verdad? Cuando miramos una persona que anda perdida, que anda mal vestida, que anda sucia, y porque ya nosotros andamos cambiados, que por eso lo vamos a ver de menos, no. Eso es lo menos que puede hacer uno de cristiano, que se hace llamar cristiano. Si se hace llamar cristiano es para mostrar amor así a los demás. Aquel que está perdido, que necesita una palabra de Dios, se la tenemos que decir. Aquel que necesita una comida, se la tenemos que dar, ¿verdad? Si dice, necesito comida, tengo hambre, y si usted se la puede dar, désela, porque eso le es gracia a Dios. Porque si usted lee Cornelio en Hechos de los Apóstoles, Cornelio 10, ¿verdad? De ahí en adelante está, donde dice que las cosas que ese hombre le agradaban a Dios, le agradaban sus obras, dice, porque dice que él ayudaba, él era como líder de un lugar, y él los ayudaba y le oraba a Dios, dice, y Dios le mandó un ángel, dice, ¿verdad? Pero cuando creo que sabemos esa parte, donde le dijo que mandara hombres, ¿verdad? A Jope, donde un hombre llamado Pedro, ¿verdad? Y que el Espíritu le habló y le dijo, baja la puerta, que ahí vienen 3 hombres, y no dudes de ir con ellos, ¿verdad? Entonces allí dice que se manifestó el poder del Espíritu Santo, ya tratando con nosotros los gentiles, ¿verdad? Y ya lo quería juzgar la iglesia, pero iban otros con él y dieron buen testimonio de que el Espíritu se había derramado, y dijo, ¿quién era yo? Dijo, para estorbar al Espíritu, a Dios, es decir, a Dios, ¿verdad? Entonces nosotros estamos dispuestos a eso, a hacer las buenas obras, hablar de Dios, como dice la palabra, como el texto que leía yo aquel día, ir por todo el mundo, dice la palabra, y predicar el Evangelio a toda criatura. Todo aquel que creyere, si fuera bautizado, será salvo, ¿verdad? Y el que no creyere, será condenado. Pero nosotros lo vamos a hacer, que van a creer por medio de la palabra que nosotros hablemos, y quién va a hacer la obra de Dios, no nosotros. Ser humildes nosotros primeramente, ¿verdad? Poner los pies en la tierra, ¿verdad? Ser humildes primeramente. A cada rato nosotros decimos el texto, ¿verdad? Que al humilde Dios le exalta y el activo lo ve de lejos, ¿verdad? Entonces nosotros tenemos que ser humildes primeramente, ¿verdad? Volviendo a lo mismo, a lo que leí, distinguir los tiempos, ¿verdad? A veces son textos leídos que a veces nosotros cada rato lo decimos. Lucas 17:26, ¿verdad? Como los días de Noé, pero eso todos los días se escucha. Pero como estaba diciendo, que nosotros somos duros, a veces es necesario volver a repetir lo mismo, para tal vez así los aclara la mente, ¿verdad? Y que se los penetre la palabra, el corazón, y que Dios los cambie el corazón, y los ponga un corazón nuevo, y distinguir los tiempos y ponerlos alerta, ¿verdad? Dios los habla de diferentes maneras. Los habla también en Mateo 25, ¿verdad? De las 10 vírgenes, las 10 insensatas, ¿verdad? Las que estaban listas, eran decir, los que estaban en oración, ¿verdad? Los que estaban atentos al mensaje, estaban preparados, es decir, tenían el Espíritu, ¿verdad? El Espíritu Santo, porque el aceite es el símbolo del Espíritu Santo. Entonces quiere decir que las otras estaban tibias, como dice la palabra, ¿verdad? En cuanto fueres tibio, te vomitaré de mi boca, dice la palabra. Quiere decir que estaban en el Evangelio, pero no estaban bien firmes, ¿verdad? Entonces Dios, o la palabra, los habla de diferentes maneras, en varias partes de la Biblia, ¿verdad? Los habla mensajes lindos de esperanza, y los habla unos que los confronta también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que estar dispuestos en nuestro corazón a escuchar las buenas nuevas de salvación,
lo bonito que dice que vamos a estar allá con el Señor, y los que estén conmigo es el Señor, nadie los arrebatará de mi mano, dice, ¿verdad? Y estarán conmigo por los siglos de los siglos, ¿verdad? Y se regocijarán, dice en otra parte, se me enreda la palabra, como ovejas de la manada, ¿verdad? Y vamos a estar con Él para siempre. Y dice que Él mismo se ceñirá y los servirá, y comeremos en nuestras mesas, ¿verdad? Esos son mensajes de esperanza. Pero cuando los viene lo que los confronta, lo malo que hacemos, en ocasiones no los gusta, porque es la verdad, ¿verdad? Porque la carne los muere, y porque los está diciendo a nosotros, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que venir preparados y sabiendo que Dios los habla y que Él toma por hijo, lo corrige, dice también la palabra, ¿verdad? Entonces, que si Dios quiere que nosotros los salvemos por medio de una palabra, los va a exhortar, ¿verdad? Los va a hablar de lo malo que nosotros estamos haciendo. Y lo más que yo pienso en mi forma de pensar y conforme a los tiempos que estamos viviendo es el teléfono. Eso es lo que más los tiene. Decir que si lo descuidamos, no oramos o no tenemos tiempo. Estoy cansado, pero para tener el teléfono no le duele la mano, que esté acostado, ¿verdad? Pero para ponerse de rodillas, sí le duele, ¿verdad? O tener una pantalla, un televisor grande, ¿no? O ir a la tienda, ¿verdad? Al Best Buy o al Walmart, y vos comprar de 72 pulgadas, ¿verdad? Gracias a Dios, yo en eso sí, no, del teléfono sí lucho con el teléfono, pero televisión no miro, por la gracia de Dios, no me ha gustado. Pero para allí no estamos cansados, ¿verdad? Porque la palabra dice que la vista no se cansa de ver y ni el oído de escuchar, ¿verdad? Eso dice el proverbio. Entonces nosotros tenemos que estar luchando con todas esas cosas para poder seguir al Señor y para ser dignos, como dice la palabra, de estar un día al frente de Él, dice la palabra, ¿verdad? De pie, y que no vayamos a ser rechazados y que no vayamos a ser lanzados a ese lugar, imagínense. Seremos lanzados, el que no se halló escrito, dice, en el libro de la vida, dice, será lanzado al lago de fuego y azufre, ¿verdad? Entonces quiere decir que no vamos a ir nosotros, no, ¿a dónde es mi lugar? ¿Dónde es que me voy? No, lanzados, dice, que vamos a hacer. Yo lo que pienso que es que a un ángel le va a decir, tómalo, ¿verdad? Y allá, ¿verdad? A la realidad. Y ya va a ser después de venir de otro castigo a ese lugar que ya va a ser por la eternidad. Que allí dice que ya va a estar el falso profeta, ¿verdad? Y Satanás. Y en ese lugar esperando a los que nos han engañado, ¿verdad? Los que han sido engañados o que no quisieron entender, tal vez el mismo Satanás no los engañó, no que ellos no quisieron entender. Agarraron el camino ancho que dice la palabra, ¿verdad? Y dejaron el angosto, el que cuesta, ¿verdad? Y que hay que luchar diario, que yo estaba diciendo, ¿verdad? Pero que nosotros, Dios los dé fuerza, que nosotros no vayamos a ser de ese grupo, ¿verdad? Que diga Dios, bendito de mi Padre, ¿verdad? Cuando estemos ese día ahí. Pero será lindo, ¿verdad? Se oye lindo, pero tenemos que sujetar este cuerpo, esta lengua, ¿verdad? Yo a veces, yo soy así un poco rápido para hablar, yo mismo, después que digo las cosas, me quedo pensando, pero Dios mío, yo no tenía que decir eso, pero ya lo dije, y lucho con eso. Creo que más de alguno me ha notado, lucho yo con eso, pero cuando menos acuerdo lo hago de nuevo, ¿verdad? Tenemos que luchar nosotros con eso, con la lengua, ¿verdad? Porque también leemos ese texto, que es un miembro pequeño, dice, pero mueve grandes cosas, ¿verdad? Y él es condenado al mismo infierno, dice, miembro, la lengua. ¿Cuánto puede hacer uno por la misma lengua, verdad? O si ve algo, ¿verdad? A un hermano, no va a ir usted corriendo allá a la autoridad de la iglesia, mire que miré al hermano, y ya no le dijo cómo lo miró, no, que ya le viene poniendo otro poquito, ¿verdad? Eso es lo que nosotros los tenemos que cuidar, de la lengua, del cuerpo. Y también no quiere decir que vamos a cubrir las cosas, no, tampoco, ¿verdad? Porque si usted me ve un día, a mí me tiene que decir, bueno, ¿y qué le está pasando? Mire lo que está haciendo, es en contra de lo que usted estaba diciendo aquel día. Y yo que tengo que hacer, quedarme allí quedito, decir sí es verdad lo que el hermano me dice.
y darle gracias a Dios. Gracias Dios porque me mandaste a esta persona que me dijera. Porque el que entiende no se enoja. El que entiende da gracias a Dios. Que Dios aún le está hablando, le está diciendo endereza. Porque estás mal. Andas mal, ¿verdad? Como dice la palabra, ¿verdad? Que lo torcido sea, dice, derecho. Y lo hueco sea allanado. Dice, si no me equivoco, en Isaías 43 parece que dice, ¿verdad? Quiere decir que enderecemos nuestro camino, es decir, nuestra vida, es decir, nuestras costumbres, que tengamos nosotros el valor de dejar al mundo para seguir a Dios, para que un día Él nos va a dar un premio, ¿verdad? Eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Pero como lo dije ya ratitos, tenemos que trabajar. No es que vamos a estar nomás ahí de, como quien dice, no voy a decir la palabra que se me viene, de haraganes, ¿verdad? En la palabra, ¿verdad? Y no querer hacer las cosas. ¿Cómo entonces vamos a lograr la salvación? Si Él nos pone ejemplos en las cartas de Pablo, que seas como el atleta, dice. Vamos a decir ahorita el mundial, ¿verdad? Que nosotros no le ponemos cuidado a eso, pero lo voy a tomar yo como ejemplo. El que va a recibir el premio es porque luchó desde el principio, ¿verdad? Le van a dar ese trofeo, ¿verdad? Pero no se lo van a dar al que tan siquiera ni anda participando. Entonces es así también en el Evangelio. Dios le va a dar esa corona de vida que dice la palabra, que luchemos por ella, porque no vaya a ser que otro la arrebate, las quite, ¿verdad? O las quite el mismo Dios y diga, esto no se la merece. Que Dios la va a dar, pero es porque hemos trabajado en el Evangelio, hemos dado testimonio, ¿verdad? Le hablamos a otra persona, ¿verdad? Y tener siempre el cuidado, como decimos también, que no en aquel día el Señor los vaya a rechazar, ¿verdad? Y diga que no los conoce, o vayamos a servir nosotros de escalera de otros, que otros se salve por el mensaje de nosotros y nosotros los queremos. Tenemos que luchar con todas las cosas a diario, ¿verdad? Y que sea Dios primeramente, lo que yo digo es esto, que sea Dios primeramente dándonos la fuerza por medio del Espíritu, porque Él dijo que no los iba a dejar solos. Que los iba a dejar el Espíritu Santo con nosotros hasta el día que Él viniera, ¿verdad? Hasta que Él venga por su iglesia, allí va a estar el Espíritu con nosotros. O sea que Él no los ha dejado solos. Entonces nosotros primeramente lo que tenemos que hacer es pedirle las fuerzas a Dios, porque es el único. Señor, dame fuerza, siento desánimo, Señor, pero tu palabra dice que lo que nosotros te pidamos tú lo darás. Tú nos darás fuerza al cansado, el que se sienta el más débil, dice que va a ser como David, dice una parte, ¿verdad? Entonces quiere decir que Dios mismo nos da a nosotros la fuerza. Entonces lo que nosotros tenemos que hacer es pedir, pero pedir bien, como dice Juan también, ¿verdad? Que no vamos a pedir mal para nuestros deleites, ¿sí? No vaya a estar usted pidiendo mal, Señor, que yo quiero un trabajo de ganar miles, que yo quiero un carro que vi ahí en la calle. Eso es pedir mal, como dice el Evangelio. Usted va a pedir que Dios le dé entendimiento de la palabra, y de ahí las demás cosas son añadidas, ¿verdad? Él no lo va a dejar a nosotros. Él nos va a dar un trabajo, que nosotros podamos resolver nuestros problemas y podamos ayudar a quien depende de nosotros, ¿verdad? Él no los va a dejar solos. Pero primeramente dice que ¿cuál es el más sabio del hombre? Dice, es el que busca a Dios, es el que teme a Dios, es el que busca a Dios, porque lo que va a permanecer para siempre, que nos quede claro a nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí, ¿verdad? Que lo que va a permanecer para siempre es lo que nosotros hagamos para Dios, lo que hagamos para el Evangelio, lo que trabajemos para el Evangelio. Y como Dios es un juez justo, Él va a probar todo lo que nosotros hagamos. Lo que nosotros hacemos está bien, eso es lo que va a permanecer para siempre. De ahí lo que usted haga en este mundo, eso ahí se va a quedar. Si usted escucha, usted dice, tal persona murió y su fortuna eran tantos millones, no se llevó nada, ese allí dejó todo. Entonces nosotros, ¿por qué vamos a seguir afanados por eso? Nosotros tenemos que seguir afanados por eso. Decir, Dios, cámbiame el corazón, que yo no piense cosas,
Les voy a decir yo cómo yo pensaba. Voy a hacer una casa primero, de ahí voy a hacer otra para mi hijo varón, de ahí hago la otra para mi otro hijo y de ahí me voy para mi país. Era lo que yo pensaba, ¿verdad? Y si yo hubiera logrado hacer todo eso, porque uno nunca se llena en tener cosas, es capaz que después hubiera dicho quiero otra cosa, ¿verdad? Y ahí iba a vivir atado yo, trabajando y ese pensamiento matando mi mente, ¿verdad? Y apartado de la gracia de Dios, ¿verdad? Entonces por eso nosotros tenemos que estar, el corazón de nosotros no tiene que estar atado a las cosas de este mundo, a los bienes de este mundo. Si Dios lo da, bienvenido, ¿verdad? Y ser humildes, como dijimos, y saberlo administrar también, ¿verdad? No porque tengo dinero y ir a hacer lo malo, porque el dinero tiene poder también. Nosotros tenemos que tener eso en mente, ¿verdad? Pero primeramente nosotros lo que tenemos que estar pidiendo es la gracia de Dios, la misericordia de Dios en nosotros. Y que lo que hay en nosotros, lo que entendemos nosotros de la palabra, que nunca se quite de nosotros. La oración de nosotros tiene que ser: Señor, que yo no me aparte de tu palabra, que tu mano no se quite de mí, ¿verdad? Porque nosotros por una tribulación es posible, ¿verdad? Porque estamos en la carne, que los podamos alejar por algo que los hicieron, porque somos sensibles. ¿Cómo decimos? Bueno, nosotros, decimos, somos de azúcar, ¿verdad? Con nadito, un poquito de agua estamos deshechos, eso quiere decir, somos de azúcar, ¿verdad? Con poco los resentimos, ¿verdad? Y por algo resentido los podemos dejar apartar, ¿sí? Gracias, pastor, apartar de la gracia de Dios, ¿verdad? Pero por eso es que nosotros tenemos que estar preparados todos los días. Al llamado que los hacen en la iglesia, estar preparados, porque el que te lo llama a la iglesia a uno es porque sabe que espiritualmente lo necesitamos. Estar dispuestos, ¿verdad? Y que Dios nos perdone cuando tal vez por algo mal que sentimos el cuerpo no venimos, ¿verdad? Que Dios tenga misericordia de nosotros, ¿verdad? Que Él sabe que somos débiles y que estamos en esta carne luchando cada día, ¿verdad? Y que sea Él ayudándolos como yo lo digo. Y nuevamente, ¿verdad? Entender los tiempos. En eso, cuando yo leo ese mensaje, y por la gracia de Dios, no por exaltarme, pero me lo sé de memoria. Por la gracia de Dios yo me acuerdo de eso, Dios mío, como dice aquí la palabra, y así está el mundo y no quiere entender, Dios santo, cómo no te buscan. Mire aquí cuántas sillas vacías hay, y la gente no viene, y uno dice, Dios mío, porque esta gente tan dura, es que no entienden que se van a morir un día, van a dar cuenta. Porque la palabra dice que aunque no quieran, pero un día van a estar al frente de Dios. Ellos no entienden. Yo he habido personas que ya le he dicho eso: si se enoja conmigo, que se enoje. Aunque usted no quiera, pero un día va a estar al frente de Dios, porque la palabra así lo dice. Y la gente así no entiende. Y uno, pues bueno, a mí da tristeza, vamos a decir, ¿verdad? Cómo la humanidad desprecia lo mejor, el regalo que Dios hizo por medio de esa muerte de dolor, ¿verdad? Para darnos vida a nosotros, que Él no se lo merecía, porque Él fue crucificado con dos malos, ¿verdad? Porque ellos sí se lo merecían, porque habían hecho algo malo en esos tiempos, ¿verdad? No dice la Biblia que qué bien hecho, pero uno de ellos dice, reprendiendo al otro, ¿verdad? Nosotros sí lo merecemos, pero este hombre no tiene culpa de nada. Fue uno de ellos que fue salvo, ¿verdad? Imagínense. Y la gente no quiere buscar de Dios nada. Por mucho que se le diga, que se le den tratados, sí, que no. Yo el otro día oyendo, no voy a decir lo que dijeron, pero no, que lo que dicen es que con mentiras lo traen a la iglesia y luego lo van poniendo cargo, ¿verdad? Entonces la gente por eso quizás no viene. Es duro uno escuchar eso, porque la gente solo quiere recibir. ¿Cómo va a ser que usted solo va a recibir? Usted tiene que participar por algo. O también usted no va a tener a alguien viviendo en una casa gratis, ¿verdad? ¿Verdad que tiene que pagar los costos? ¿Verdad que es así? Entonces yo escucho así, pero
yo te ignoro, porque digo, ¿de qué me sirve a mí ponerme a responderle a esta persona o a contradecirle y no se ha convertido? Entonces quiere decir que a mí es el que tengo que ponerme yo en cuidado. Está diciendo porque no ha conocido a Dios o porque él así piensa, ¿verdad? Pero uno ve la murmuración de la gente y en ocasiones los grupos que se hacen llamar cristianos y hacen cosas afuera de la orden de que está establecido, que es la Biblia. Entonces ellos piensan que todos son así, pero no es así, ¿verdad? Yo les he dicho, no es así, como ustedes dicen. ¿Por quién va a venir Dios entonces? ¿Por quién murió Jesucristo entonces? Si todos son malos, como ustedes dicen. No, Dios va a venir por un remanente que siempre está aquí, ¿verdad? Pero ellos creen así que todos somos iguales y no somos todos iguales, ¿verdad? Siempre hay personas que hablan la palabra con verdad, que la habla de verdad para que la gente se arrepiente en el corazón, para que la gente de verdad busque de Dios. No la habla, no la predica para aprovecharse del ser humano, ¿verdad? No, pero la gente piensa que es así por los que dan mal ejemplo, ¿verdad? Pero este mundo es así. Está escrito también la palabra que dice que así va a ser. Al final de los tiempos, dijo Pablo, se levantarán burladores, ¿verdad? Que apostastarán de la fe, dijo, y se harán pasar por hijos de Dios y no son hijos de Dios. Entonces ellos piensan que esas personas son hijos de Dios, esos que hacen esas maldades, y por eso dicen que todos los cristianos son así, que agarran todo plural, ¿verdad? Todos son así, y no es así, ¿verdad? Pero que Dios tenga misericordia de ellos y que nosotros que hemos entendido, ¿verdad? Que los paremos en la brecha y tengamos valor de hablarles y explicarles que cómo son las cosas, que no son tal como ella les piensa, ¿verdad? Y como decíamos el otro día, leíamos un texto aquí, ¿verdad? Que cuando un alma se arrepiente, dice que esa sangre también, que hayamos convencido a alguien, o sea, nosotros le hayamos hablado, perdón, no es que nosotros lo vamos a convencer, ¿verdad? No, que es la palabra. Dice que nosotros libramos eso, ya no va a ser juzgado de nosotros la sangre, y dice que serán cubiertos nuestros errores también, ¿verdad? Nuestros pecados, ¿verdad? Y entonces nosotros, lo que nos queda es eso, seguir para adelante, predicar este evangelio como está escrito, nosotros que hemos entendido lo poquito, ¿no? Porque no vamos a decir que entendemos tampoco, ¿verdad? Pero lo poco que hemos entendido, por lo menos que hemos entendido, ya que tenemos que buscar de Dios, que tenemos la necesidad, que el interior de nosotros necesita la palabra como la comida diaria que comemos, porque si no comemos este cuerpo va a perder fuerza. Así es también lo espiritual, ¿verdad? Nosotros que ya eso poco lo hemos entendido, entonces nosotros tenemos que tener el valor. Si nos da miedo, pues decirle a Dios que nos quite el miedo, ¿verdad? Que nos quite el temor que el enemigo los pone, ¿verdad? Y hablar de la palabra a las personas, decirles, ¿verdad? Y si ellos no entienden y son orgullosos, pero nosotros ya le hemos hablado, nosotros ya salimos de esa responsabilidad, ya le dijimos, ya le hablamos. Entonces esa persona, si no se arrepiente en un día, no va a tener excusa de decir no, porque a mí nadie me habló de Dios, nadie me habló de ti. Entonces Dios le va a decir, yo te mandé a tal persona que a veces te habló de Dios y tú no quisiste entender, ¿verdad? Entonces lo que a nosotros nos queda es hablar del evangelio, los que hemos entendido, tener valor también, no solo de palabras, porque yo mismo, yo me digo yo mismo, porque puedo estar diciendo aquí y en la calle no digo nada, ¿verdad? Entonces la palabra me cae a mí mismo si yo no lo hago. Pero los que estamos aquí escuchando, si tenemos la oportunidad de hablarle a una persona del evangelio, hablarle, que una persona diga, pero mira, yo la condición que hago, yo cómo me puedo cambiar, ahí es donde nosotros le tenemos que decir, no, Cristo te ama, yo andaba igual que tú, yo andaba perdido igual que tú, si tú me hubieras visto cómo yo andaba, y mira, ahora no lo tengo todo, pero estoy diferente, ¿verdad? Dar ejemplo, o el que te conoce, que te vea diferente, que diga, pero este es el que andaba, como lo vi la vez pasada, pero ahora se mira diferente. ¿Y por qué se ve diferente?
porque hemos servido a Dios, ¿verdad? Ya las cosas las miramos con otro sentido. Ya el dinero, lo poquito que llega a nosotros, ya lo ministramos diferente. Entonces ya nosotros y tenemos más cuidado de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque hemos creído en Dios y Dios los ha guiado la mente, el corazón, que vayamos dando pasos, poquitos, vayamos siendo diferentes. Entonces nosotros le podemos decir a las personas, mira, Dios cambia. Yo andaba perdido igual que tú, o peor quizás, con problemas, y decirle, ¿verdad? Solo problemas te va a traer. ¿Qué trae uno? Bueno, los que estamos aquí creo que ya hemos pasado cosas, ¿verdad? La desobediencia, ¿qué lo lleva? A nada bueno, que cuando estamos allá abajo 4 paredes como esta, pero aquí gracias a Dios podemos salir más ratito. Allá no tenemos salida. ¿Qué decimos nosotros? Bueno, voy a ponerme por mí. ¡Maravilloso Dios! Por desobediente me venía a mí a la mente y me bajaba el corazón. Por desobediente estoy aquí. No es por otra cosa. Uno mismo se da cuenta. Entonces, pero gracias, tal vez uno pase esos procesos para que uno le pueda decir a otra persona, mira, el camino que llevas a nada bueno te va a llevar. Cualquier día a ti te va a pasar algo, peor si ni sos ni de este país. Cualquier problema y un día te vas a arrepentir y ya no vas a poder, ya vas a estar en un lugar que no vas a poder, ¿verdad? Darle a entender, y si como dije ya ratito, si no quieren entender, pero usted o yo ya salí de la responsabilidad y ya le dije, ya le hice entender, porque yo no quiero que vaya a donde yo estuve, a donde yo pasé, porque es triste, ¿no? Y mirar que uno no, que los hijos de uno quieren comida y uno cómo trabaja y les ayuda. Eso es difícil. Si fuera nomás uno, pues no, digamos, pues por desobediente estoy aquí, aguanto, pero no solo uno, no que se lleva uno hasta los hijos, sino por el error de uno pagan hasta los hijos. Entonces, pero hay gente que aún no ha entendido todas esas cosas. Nosotros ya las hemos entendido porque ya pasamos allí, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos queda a nosotros? Para adelante, no para atrás, porque si regresamos para atrás, vamos a ir otra vez allí mismo. Vamos a decir, pero también que pasaba yo allá en la iglesia, tranquilo, me iba a sentar y regresaba a mi camita a dormir, y ahora cómo estoy. Que Dios los libre de eso, ¿verdad? Y los guarde, que no vayamos a regresar otra vez, o a tomar alcohol, a arruinar nuestro cuerpo y recordarse uno mal, ¿verdad? No es que uno más que dicen que se siente bien. Yo nunca me sentí bien, que tal vez al principio, pero ya después eso es terrible, ¿no? Pero levanta uno que ni quiera Dios, pero nosotros que sea Dios ayudándolos y no regresar atrás otra vez, ¿verdad? Voy a leer aquí otra partecita que está aquí donde dice el deber del siervo. Voy a leer el 7, el 9 voy a leer. ¿Acaso dice da gracias el siervo por que hizo lo que debía, lo que había mandado? Pienso que no. Asimismo también vosotros, cuando habéis hecho todo lo que os he sido ordenado, decir siervos inútiles somos, pues lo que teníamos de hacer hicimos. Amén, gloria a Dios. El deber del siervo, voy a hablar otro poquito de eso, ¿verdad? ¿Qué es el deber del siervo? Yo pienso, o que es la palabra, perdón, no es que piense, dice la palabra, siervo es ya el que es convertido, ¿verdad? No le va a ir a llamar siervo usted a alguien que tal vez ni ha creído ni en Dios, ¿verdad? Entonces siervo es el que ya ha entendido, ¿verdad? Entonces el deber del siervo es el que ya es hijo de Dios, ¿verdad? Entonces, ¿qué dice que tenemos que decir nosotros cuando ya hicimos lo que teníamos que hacer? Gracias, Señor, porque estoy cansado. No, de verdad que no. Siervos, ¿qué dice? Inútiles.
Lo que teníamos que hacer hicimos, ¿verdad? ¿Qué son esos textos? Para cuando nosotros decimos, no, pero yo hago tanto en la obra y mira, Señor, yo te clamo, te pido esto, ¿verdad? A lo que los mandó hicimos. No lo vamos a exaltar por eso, ¿verdad? Y que cualquiera que Dios lo use o haga, que espere la recompensa del Señor, ¿verdad? Y que no se ponga a decir que hizo mucho, porque ahí tiene la respuesta, como la Biblia lo dice, ¿verdad? Eso es el deber del siervo. Y si hablamos de más, ¿cuál es el deber del siervo? Puede venir a lo mismo que estaba diciendo: predicar la palabra, congregarlos, cuando los llaman a hacer algo a la iglesia, obedecer, hacerlo, tanto, porque vamos a decir que la excusa una vez o dos la vamos a poner, puede ser válida, ¿verdad? Porque puede tener usted algún problema, puede tener su niño enfermo, usted mismo, tal vez una enfermedad que de verdad no se puede levantar, ¿verdad? Que ya no sea pereza, ¿verdad? Que ya no sea pretexto. Entonces vamos a decir que eso es válido, ¿verdad? Pero que no lo vaya a agarrar de costumbre, ¿verdad? No, que yo voy a mandar un texto y que no puedo ir, no. Que no le vaya a llegar eso al corazón o a la cabeza, porque ya después no va a querer ni venir. Ya después se va a quedar de una vez y no va a venir. Se va a enfriar, ¿verdad? Entonces el deber del siervo es congregarse, buscar la palabra cada día. Si ve a alguien desanimado, animarlo. Decirle, hermano, ¿qué le está pasando? Yo no estoy esperando encontrar a alguien que ha venido aquí. Y le voy a hablar, así, ¿qué pasó con usted? ¿Por qué no llega? Pero con buen comportamiento, ¿verdad? No vamos a ir tampoco a hablar cosas fuera de sentido, que en vez de animarlo, lo vamos a desanimar o que se enoje, ¿verdad? También tenemos que ser sabios nosotros. Por lo menos si le vamos a ir a hablar a un católico y pongamos que este guatecito es una imagen, yo no le voy a decir idólatra, mira lo que estás adorando, ¿verdad? Yo le tengo que ir a decir diferente. Te invito a la iglesia. Cristo te ama. Dios te puede levantar, te puede cambiar. Si tienes un vicio, lo vas a dejar. Pero no le voy a decir a lo que él está aferrado, porque lo que va a hacer es que se enoje y ni me haga caso. Ya cuando esté aquí adentro, aquí le vamos a dar el alimento, ¿verdad? Él allí va a escuchar y va a entender. Entonces tenemos que hacer también, pedirle a Dios que nos dé entendimiento y sabiduría lo que vamos a hablar. Que en vez de ir a animar a una persona, la vamos a desanimar. Nosotros tenemos que tener cuidado, porque hay yo he escuchado muchas personas que hablan lo que piensan, como digo yo, que lucho a veces con eso, ¿verdad? Pero no tienen entendimiento de irle a hablar a una persona que está aferrada a aquello, que en vez de convencerlo lo vamos a enojar, que él vaya escuchando poco a poco y luego él va a ir entendiendo, ¿verdad? Como yo al principio, parece que ya le he dicho al pastor cuando iba yo a la iglesia, yo oía los mensajes, a mí me gustaban, porque desde que estaba en Honduras escuchaba una radio de El Salvador y oía los mensajes, ¿no? como del León, como que tenía un pastor que predicaba en una radio, pero lo escuchaba yo. Entonces a mí me gustaba un poco, y de ahí no, que fui llegando aquí a la iglesia, pero daba la prédica el pastor, yo me gozaba y todo, pero ya cuando venía a hablar de lo que yo creía que eran las imágenes, decía yo, estuvo bueno el mensaje, pero lo arruinó este hombre, y ya me iba murmurando para la casa, porque eran en lo que yo creía, y yo, o sea, lo que yo creía no quería que hablaran, que eso estaba malo, ¿verdad? Entonces de nosotros mismos tenemos que sacar cuenta y irle a hablar a una persona con sabiduría, pidiéndole primero la dirección a Dios y que nos va a dar buenas palabras para que esa persona entienda y se convenza por medio de la palabra, ¿verdad? Y también el testimonio de nosotros, como se ha dicho aquí en muchas prédicas también, ¿verdad? Pero tenemos que ser sabios primeramente, lo que vamos a hablar, para que la palabra de Dios haga la obra, ¿verdad? Y así poder ganar almas y se cumpla la palabra donde dice que las arrebatemos aún del fuego, ¿verdad? Es decir, que aquel que está perdido sin fe y esperanza
nosotros lleguemos a decirle, mira, yo he creído en Dios, Dios que salva, un Dios que da esperanza, que se te va a cambiar, que va a hacer que dejes esos vicios y ya mires las cosas diferentes, ¿verdad? Tampoco le vamos a ir a decir que todo está resuelto, ¿verdad? Porque entonces lo vamos engañado. Le hemos dicho una palabra con mentira, ¿verdad? Porque cuando le venga el problema va a decir, pero aquel me dijo que ya cuando estuviera aquí ya no iba a tener problema. En eso también nosotros tenemos que tener entendimiento. Tengo que decir, Dios sí te puede cambiar y que tú vas a mirar las cosas diferentes, ¿verdad? En diferentes maneras, que nosotros le vamos a hallar sentido a las cosas. Que tengamos problemas, que tengamos esto u otro, pero vamos a estar confiando siempre en Dios, ¿verdad? Que Él es el dueño de todas las cosas. Y Él da la paz, dice la palabra, no como el mundo, ¿verdad? No momentánea, no que la deposite en su mente, en su corazón y va a ser para siempre. Para que cuando usted le venga la tribulación va a tener esa paz que Dios dice que Él la da como Él la da nomás, ¿verdad? Eso es lo que nosotros tenemos que hacer, ¿verdad? Y saber hablarle a las personas. Porque yo no creo que es que yo sé tanto, si yo aquí, antes que les hablo a ustedes, estoy con nervios aquí, temblando, no crean. Pero siempre trato de decirles cómo uno, o he oído también yo otras prédicas, cómo uno tiene que hablarle a una persona, ¿verdad? Porque venir aquí a pararlos a hablar de la palabra es diferente que a usted lo llamen a contar chistes o a cantar una canción. Usted le da a la voz lo que más puede, pero ya aquí no, porque la palabra tiene respeto, o los errores los hacen a veces temblar, ¿verdad? Que los dé miedo, porque es la palabra de Dios, no es un cuento de otra cosa, ¿verdad? No, que es la palabra. Pero gracias que sentimos temor, ¿verdad? Así que espero que hayan entendido lo poco que les he hablado, que Dios también me ha dado a entender por medio de la palabra, ¿verdad? Y agradecido siempre con el Señor por la vida. Y quería leer también otra partecita, y me la lee usted, hermano. Es en Mateo 12, me lee el 39 y el 40. Así que estemos agradecidos siempre con el Señor, dispuestos a buscarle, como estábamos diciendo, ¿verdad? Dice la palabra, honrando al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo. Mateo 12:31. Él respondió y le dijo: la generación mala y adúltera demanda señal, pero señal no le será dada sino la señal del profeta Jonás. Porque como estuvo Jonás en el vientre del gran pez 3 días y 3 noches, así estará el Hijo del Hombre en el corazón de la tierra 3 días y 3 noches. Amén. Mire qué linda palabra que nos habla el Señor, ¿verdad? Porque también quería hablar un poquito de eso. También la gente, ¿verdad? A veces se mueve por la vista, ¿verdad? Por mirar las cosas. Y empieza ya a hablar, ¿verdad? De la congregación, que allí que no miramos esto, que no miramos otro. ¿Y qué les contestó Dios ahí? La generación mala y adúltera, dijo, demanda señal, pero señal no le será dada, sino la señal del profeta Jonás. Como estuvo 3 días y 3 noches en lo profundo, dice, de la tierra, ¿verdad? Y sabemos que con ese texto nosotros sabemos que allá en lo profundo de la tierra es donde está el lugar de tormento, ¿verdad? Y sabemos nosotros la desobediencia de Jonás, ¿verdad? Pero Jonás no se quedó en ese lugar, porque ahí la Biblia lo dice, Jonás lo dice, que le clamó, dice, al Señor en mi angustia, dice, y tú me oíste. Pero quiere decir que Dios lo sacó de allí, él no se quedó allí. Y fue a otro lugar, dice, fue a predicar a Nínive, ¿verdad? Que esa sería ya otra prédica, pero voy a hablar un poquito de eso. Y el Señor daba esa comparación, ¿verdad? Y Él también resucitó. Él no se quedó allí. Entonces nosotros, para el que se muera en el pecado, ya no va a poder salir de allí. Él se va a quedar allí.
para la eternidad, porque todo eso nosotros lo sabemos, ¿verdad? Para la eternidad, porque solo hay dos caminos, que nosotros lo sabemos, por la gracia de Dios, que solo hay dos caminos. Lo que el Señor, pienso yo, que le quería decir a ese pueblo, ¿verdad? Que miraran la desobediencia que el profeta le había desobedecido, o que buscaran a Dios, por más decir, y que no estuvieran en que Él les mostrara un milagro. Porque la vista usted se va a mirar, pero eso va a ser pasajero. ¡Wow! Lo que pasó. Pero luego se le olvidó. Y si usted le busca a Dios y Dios escucha y se guarda usted su palabra, eso es para siempre. Eso es permanente, para toda la vida. Así es que esta es mi corta reflexión. Espero que hayan entendido, hermano, y que también a mí la palabra me hable a mí. Y cada día pues que los afirmemos nosotros, ¿verdad? Los que estamos aquí,